y el desarrollo económico del Perú implica inversión en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el ámbito logístico, los procesos logísticos, el cual no está yendo tanto a la par con el crecimiento del país. Vamos a hablar de este tema con Ángel Becerra, el director gerente de GS1 Perú. Señor Becerra, gracias por venir al programa. Gracias por invitarme. Señor Becerra, para que el televidente entienda primero, ¿qué implica el sector logístico, la cadena logística? El sector logístico es un componente básico que no es evidente muchas veces, pero que realmente es parte de la estructura necesaria para que funcione la industria del comercio. La logística moviliza los bienes, los productos, de un punto a otro, tanto en el mercado local como hacia afuera. Desde que sale de la fábrica hasta que llega al punto de venta. Exactamente. En el caso incluso antes de que salga de la fábrica, ¿no es cierto? Porque en caso de procesos industriales, a la fábrica tienen que llegar la materia prima, los insumos. Ese movimiento es logístico. Luego viene la fabricación y luego continúan los procesos logísticos para movilizar el producto del punto de origen o de fabricación hacia los diferentes mercados, sean locales o internacionales. ¿A cuánto asciende la brecha logística en el país? Hay diferentes formas de medir. Sin embargo, algo que ayuda a darnos cuenta de la brecha que tenemos es el costo logístico, ¿no? Que además es comparable entre países, ¿no? Porque además finalmente en el mundo competimos países contra países, ¿no es cierto?, en un conjunto de productos. El costo logístico en el Perú depende de cómo y quién lo mida, pero está más o menos alrededor del 30-35%. Y en países como Chile, por ejemplo, está en 16-17%. En Colombia está un poco más alto, pero está en 20 y tantos %. Por consiguiente, a un mismo producto en el Perú o en Chile, movilizarlos a los mercados, en el Perú cuesta más que en estos dos países. Entonces, impacta directamente en la capacidad para competir de las empresas y del país. Es más, en el último índice de competitividad, que es una medición que hace el World Economic Forum, el Perú, después de varios años que venía ascendiendo, ha caído 2 puestos. Una de las razones por las que ha caído, este índice mide varios factores: educación, mide una serie de cosas. Uno de los que mide es precisamente la capacidad logística y de infraestructura. Ese indicador es el que más se ha deteriorado y por consiguiente ha caído el Perú en el ranking de competitividad mundial. El Perú se ha estancado y todos los demás han avanzado. También, sí, ¿no? Sí, es cierto, ciertamente. No, lo que sucede es que con el tiempo, la infraestructura, como la economía sigue creciendo, en tanto la infraestructura no crezca a ritmos similares, finalmente nos va a faltar logística. Ahora, ¿y por qué los costos son tan altos? ¿Por justamente esta falta de infraestructura o porque tenemos pues operadores ineficientes? ¿Cuál es el tema? En realidad hay 2 niveles, ¿no es cierto? El macro, que es a nivel país, que sí está vinculado a la brecha de infraestructura. No hay suficiente infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos. No ha crecido al ritmo al que ha venido creciendo durante los últimos 15 años la economía, 15 o 20 años la economía del país. Y a nivel micro, que ya tiene que ver más bien con las empresas, también hay empresas que no han avanzado en la incorporación de tecnología, la incorporación de nuevas prácticas y metodologías para la gestión logística. Entonces hay a 2 niveles. Uno central es el de a nivel país, que tiene que ver con infraestructura. Puertos, aeropuertos, carreteras. Exactamente, ¿no? Que es donde tenemos una brecha importante. Y eso le pega mucho a la capacidad para competir de las empresas y, obviamente, del país en su conjunto, ¿no? Por eso nosotros, en el caso del evento que estamos haciendo el 12 y... Hay un evento, ¿no? 13, Expogestión. Sí, Expogestión, que es el 17º Expogestión, que vamos a tratar precisamente eso, ¿no? La flexibilidad y el manejo del riesgo en la logística en la cadena de abastecimiento. Estamos trayendo a expositores a un doctor, un PhD del MIT, a ejecutivos de multinacionales, a un investigador del Asia, desde diferentes perspectivas, académicas de investigación, de la perspectiva de la empresa privada, una multinacional, y de centros de investigación en otras regiones del mundo, como es en Asia, darle una mirada a este tema. Y finalmente también tenemos una visión hacia adelante, es decir, cuáles son los retos que desde el punto de vista logístico enfrenta el país y las empresas para su desarrollo. Tema para el cual hemos invitado al doctor Alan García, que va a tratar cuáles son los retos para el crecimiento del país en los siguientes años. A ver,
Hay dos puntos aquí, como lo dijo, el tema del Estado, para un poco impulsar la inversión en infraestructura, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, pero también hay un lado por parte de las empresas están entendiendo que tienen que invertir pues en software, en varios procesos como para ser competitivamente mejores. En realidad se está mejor que años atrás, pero nuevamente no a la velocidad que se requiere. Y lo que creo que es más lamentable, si podemos llamarlo así, es que en el caso de las grandes empresas, sí, están haciendo inversiones, que en muchos casos ni siquiera son grandes inversiones que hay que hacer, ¿cierto? El problema está haciendo con las medianas empresas, que son las que más competitividad requiere. Entonces las medianas y pequeñas no están incorporando tecnología, metodologías, herramientas para optimizar sus procesos logísticos. Es decir, pueden hacer un extraordinario producto, ¿no es cierto? Pero si ese producto no es manejado en la cadena logística de manera eficiente, si no es posible, por ejemplo, rastrear el producto en toda la cadena, ¿no? Que en el caso de la agroindustria es vital, saber en cada momento dónde está el producto. Si no es posible tener esa visibilidad, que es precisamente uno de los temas del evento, la capacidad para competir disminuye. De hecho, en muchos países están surgiendo barreras, en países a los cuales exportamos, barreras arancelarias, es decir, importadores que le dicen al exportador, si tu producto no tiene trazabilidad, es decir, esta capacidad de rutear al producto en toda la cadena, dónde está en cada momento, quién lo manipuló, dónde estuvo almacenado, etcétera. Si tu producto no tiene esa capacidad, no puedes entrar a este mercado. Entonces, claro, no es un arancel, ¿no? Pero en la práctica lo que va a suceder en el futuro es que paulatinamente más mercados o sectores dentro de países se van a ir cerrando a algunos productos que no tengan alguna de las características como esta de visibilidad, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ya es un tema de mentalidad también, ¿no? Porque lo ven como un costo y no como una inversión. Claro, lo que pasa es que no hay peor costo que no vender, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, si yo produzco y no puedo vender, ese es el peor costo en el que puedo incurrir, ¿no es cierto? Entonces, también es un tema de ayudar sobre todo a los medianos, digamos, ¿no? Y también en algún caso a las grandes empresas, con información, educación, mantenernos al tanto de cuáles son las tendencias en la gestión logística, qué cosas se pueden hacer relativamente simples para mejorar la competitividad logística. Y es un poco la idea de nosotros en este evento. Es muy caro para una empresa invertir en su gestión logística. No necesariamente. En realidad, cuanto más atrasado se está, menores son las inversiones requeridas, aunque parezca paradójico, ¿no es cierto? Porque las primeras cosas que hay que hacer son relativamente simples, ¿no es cierto? Por ejemplo, etiquetar bien un producto, ¿no? Ponerle un código que cumpla con estándares internacionales, determinar bien dónde ubicar ese producto. Son cosas que los primeros pasos para hacer más eficiente la logística no son pasos de gran inversión. Después, obviamente, si quiero incorporar tecnología, quiero poner más software, hay mayores niveles de inversión, pero que sin ninguna duda se pagan largamente con la mejora en la competitividad. ¿Existe un nivel, algún porcentaje que represente o que diga cuántas empresas tienen una buena gestión logística en el Perú? No hay una medición que nos permita decir, digamos, X% de las empresas sí son competitivas, no con ese nivel de exactitud. Pero yo sí me atrevería a decir que en la mediana empresa hay una brecha importante, en la gran empresa la brecha es menor. Sin embargo, incluso en la gran empresa hay sectores en los que se ha avanzado mucho más, como el sector farmacéutico o el sector de alimentos, y hay otros sectores donde no se ha avanzado tanto en los aspectos logísticos. Ahora, en las pequeñas y en las micro, quizá, pues este tema del etiquetado, pues, por ahí se podría empezar, ¿no? Claro, se puede empezar por cosas muy simples. Esta institución, GS1, que es una institución sin fines de lucro, que está basada en Bruselas, está en algo más de 110 países, ¿ya? Lo que trata de hacer en cada país donde está, y obviamente lo hacemos aquí, es precisamente, obviamente, trabajar también con la gran empresa, con las empresas medianas, pero enfocarse a las pequeñas y microempresas para ayudarlos con aspectos simples y de muy bajo costo para mejorar sus capacidades logísticas. Porque muchas veces estos proveedores pequeños estas empresas pequeñas son proveedoras de grandes empresas. Aquí hay una experiencia interesante de una compañía, una multinacional, que llamó a la institución y le dijo, ok, ellos, a costo de ellos,
y con algunos fondos que levantaron de multilaterales, capacitaron a todos sus proveedores. Ellos, esta multinacional, invirtió en entrenar e incorporar mejores prácticas en las micro o pequeñas empresas que les proveían a ellos. Esa es una experiencia interesante, ¿no? Porque la gran empresa, haciendo que sus proveedores pequeños, ¿no?, incorporen estas prácticas a costo de la compañía grande. Esa nos pareció una experiencia muy interesante. Perfecto, señor Becerra. Muchas gracias por venir al programa y mucha suerte con el evento que se va a realizar el 12 y 13 de septiembre de 2012, la edición 17 de Expo Gestión. Sí. Gracias. Listo. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Los dejo con los resultados de la bolsa y los precios de apertura de los commodities. Hasta mañana.